Muy buenas a todos. No sé si os acordáis de una colección de Magic the Gathering en el espacio. Salió hace unos 3 meses y nosotros sí que grabamos el podcast en su momento, que es el audio que vais a escuchar a continuación con David y todos. Pero por motivos, dejémoslo en motivos, lo vamos a publicar ahora. Muchas gracias a todos los que nos habéis preguntado si vamos a seguir, si lo tenemos pendiente, etc. Sí que vamos a seguir. Y espero que os resuelva muchas dudas como la clásica de pertrechar. Y nada, ya está. Espero que lo disfrutéis. Si tenéis alguna duda, siempre nos podéis escribir en comentarios y en un vídeo posterior intentaremos resolver, como sabéis, dentro de lo que podemos decir. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo podcast de Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering al español. Hoy, como siempre, tenemos aquí a Cristina, a Emma, a Isaac, también tenemos a Hugo y un servidor David presentando. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Sabéis que tenía muchísimas ganas de esta colección? Ay, no. ¿Ah, sí? Muchísimas. Porque me suda la polla Final Fantasy. No, es broma, pero porque tenía muchas ganitas del pium pium, de las Fan del espacio navidecitas. exterior. Yeah. Y muy bien traducida, ¿os lo ha dicho alguien ya? Dejadme ser el primero, muy bien traducida. Además, va a ser largote, porque yo cuando he visto la escaleta y he visto que tenéis tantísimas cosas que comentar, por un lado me he puesto muy contento, por el otro lado he dicho, ojo, si Final Fantasy supone que era el podcast largo, ¿a dónde vamos? No. Vamos a intentar que sea corto y resumir para quitarnos de encima ya este marrón, porque esta colección, a ver, yo tenía muchas ganas, porque yo soy muy fan de la ciencia ficción y... Y fue una bajona. ¿Y Sí, eso? muchas razones. Es como, para mí, fue un poco demasiado fantasía en el espacio, que al final es lógico porque Magic es un juego de fantasía, ¿no? Pues es verdad que tiene un tono de space opera que recuerda mucho quizá a Star Wars, sin ir más lejos. Pero aún así tiene Ay, cositas también de espacio más grimdark, ¿no? La facción esta de ¿cómo se llaman? Los monoístas que quieren construir un agujero negro y que estéticamente son una pasada. sí. A mí me recuerda un poco a la estética el juego de cartas, el Star Realms, no sé si lo conocéis. Sí, señor. Soy drogadicto a eso. De hecho, me lo iba a llevar a Sí, Barcelona. señor. Señor juegazo, pero eso, la estética de las naves, muchas de ellas como, esto lo he visto en alguna parte. Sí, a mí decir que no me molesta. Es cierto que Magic tiene una cosa muy chula que todos sus mundos nuevos tienen una ambientación curradísima, pero sí que entiendo que los tonos a veces son más infantiles de los que pasó. Esto ya lo comentamos en Duskmorn, que era quizá un poquito más animado y más cómic, más animadoras de lo que yo esperaba, que era un terror mucho más puro. Y si tú, Cristina, tenías unas ganas de una sci-fi un poquito más pura, pues yo entiendo que es verdad que esto puede ser un poco bajona. Y también, ahora por todo lo que vamos a comentar de la traducción, le he cogido mucha manía. Pues nada, quedaos, queridos oyentes, Pues para nada, qué escuchar bien, ¿no? la Todos. sección que ha hecho que la traductora jefa de Magic se retire de la traducción. Pues nada, si queréis vamos a ello. ¿Algunas cositas que queráis comentar sobre la colección antes de entrar a hablar de cartas? El título en inglés es Edge of Eternities, en plural. Que claro, nosotros lo tenemos en singular porque es la eternidad invisible, a lo que hace referencia esto. Y por otro lado, con fin en mayúsculas, no en minúscula, porque es el nombre propio del sitio. De hecho, en los textos de ambientación de las cartas veréis que aparece con la mayúscula con fin. Me alegra haber podido traducir el título de una colección. Es verdad, ahí estaba. Sí. Y Edge, para que no lo sepa en inglés, que aquí sí que he visto un poquito de confusión, en este sentido significa como la zona más alejada, ¿no? Como el límite ahí, súper lejos. Mm. Y que no se nos olvide, eternidad invisible es algo que nosotros no podemos cambiar porque es un término de Magic muy viejo. Sí que está en plural en inglés, pero nosotros no lo podemos cambiar, es en singular en español. Que cariñosamente la colección la llamábamos Menos Effect. Sí, sí, cuando yo la estaba traduciendo la empecé a llamar menos effect. Sí.
Mis colegas y yo la llamamos edging hasta la eternidad, pero prefiero no dar motivos. Wow. No. Ala, ala, ala. Wow, 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 corta, corta. Venga, pues seguimos para adelante, familia. Venga. Vale, tenemos que comentar un poco off topic quizá, pero hay una carta cuyo texto está mal en inglés. Bueno, está mal en inglés. A ver, ¿cómo explicamos esto? El texto estaba así, parecía que no había ningún problema, pero hace unos días, no sé si anteayer, se anunció que no, que esta carta le faltan 2 palabras en todos los idiomas, en inglés también, y que, está mal. Le falta, creo que es un que controlas, ¿verdad? Por ahí, en Algo inglés. así. Mm. Y que entonces, pues, solo puede hacer objetivo a una criatura que controlas, exactamente, no a cualquiera, que es lo que dice el texto impreso. Es un fallo importante. Fallo, a mí me parece un poco raro, ¿eh? Porque es como que han reculado, me parece un poco raro que lo digan ahora de repente a los 2 días, ¿sabes? Cuando ya han impreso las release notes, ya han hecho todo, me parece un poco raro. Claro, yo creo que al ver la carta está claro que es pues un removal verde más desellado que se basa en hacer que una criatura tuya haga daño a su fuerza a otra criatura. Pero si le quitas el que tú controlas, simplemente haces que un bicho del oponente se pegue de hostias consigo mismo y se muera. Claro. Entonces entiendo que no es un efecto que quieran tener. Dicho lo cual, yo lo habría dejado, sería muy gracioso. O sea, no es que te rompa o que sea injugable, simplemente pues que es bastante mejor, pero bueno, que es un removal por 3, que tampoco... Y luego que hay gente en redes que siempre pone las cartas en inglés, ¿vale? Esto es así, no pasa nada. Ya se ríen, ya se ríen. Y de repente, con esta carta de aquí la ponen en español en las redes y ponen: hay un error", y la ponen en español y es como: "¿Por qué no la pones en inglés?", ¿no? No sé, piensa mal y acertarás, pero ¿no hay ahí algo raro? A veces da que pensar. Bueno, Poco a poco pivotamos a ser un podcast de salseo y estoy muy a tope con ello, ¿eh? Bueno, digamos que es mejor mantener relaciones diplomáticas. Exacto. sí. ¡Ah, qué bien! Eso te lo tenías preparado de Bien casa, ¿eh? tirado ahí. Tenemos un nuevo tipo de artefacto. Y esto lo vamos a decir ahora porque en inglés también tiene un error. Y es que spacecraft es un tipo que ya existía en Doctor Who. Y claro, si esto ya existe en Doctor Who, ahora se repite este tipo y no hace referencia al mismo. Entonces es un error que no sé qué van a hacer en el futuro. Creo que le leí a Matt Tabak, que es uno de los del equipo de desarrollo de Magic. Creo que dijo que simple y llanamente, como uno es un plano y el otro es, pues, digamos que una carta más de uso común, que ignorarán que el tipo se llama igual y ya está. Uf, es un poco nuestro hack, ¿no? Sí, está Sí, como la saga, sí. Pero claro, criatura y tipo de encantamiento son más comunes que los planos. Sí, Sí. sí. quizá otra palabra hubiese estado mejor, pero bueno, en nuestro caso lo hemos traducido como astronave. ¿Por qué? Porque si le queremos poner nave espacial, tendría que tener un guión, al igual que, por ejemplo, otros tipos como Pleo De arbóreo, de Urza. Urza, todos estos se escriben con guioncitos. Y para evitar eso, que es tan feo, ¿no? Y queda como anticlimático, a mí me parece un poco una carta de Magic, pues hemos puesto astronave, así todo juntito. Queda más bonito, ¿eh? A mí me flipa. Queda más breve, más conciso y es un término perfectamente válido para el género. Sí, sí. Sí. Claro, y se entiende perfectamente, no es que digas, uff. Vale, y después de estos paréntesis, ahora sí que entramos en hablar de la colección, de las traducciones, de las mecánicas que tiene, etcétera. A ver, en esta colección vamos a aprender muchas palabritas nuevas, ¿vale? Que quizá la gente no conoce. Tenemos cosas de naves, esquife, tenemos cosas de tejidos, laudimbre, zurcidos, litante, vamos a ir explicándolas, ¿vale? ¿Y qué más? Así como tono general de la colección, pues es espacial, es épico. Sí que están los que son criaturas rojas, que son los CAF, creo, que hablan un poco mal, hablan como, pues un poquito así como maleducados y tal, pero el resto sí que tienen, podemos usar palabras extrañas que no se usan tanto, vaya. Y una cosa que a mí me gusta mucho es que en Magic usamos ustedes, esto lo hemos dicho muchas veces porque usamos el español neutro, más o menos. Entonces no vamos a decir ordenador, aquí vamos a decir computadora.
y usamos ustedes. Y claro, queda muy bien, porque en las historias de ciencia ficción viejas se suele usar mucho el usted y el ustedes, y me parece que ha quedado genial en eso, los textos de ambientación. Y ya está, y vamos por las mecánicas. ¿Quién quiere explicarlas? Pues a ver, empezamos con Station, que es una habilidad que tienen las astronaves y otro tipo de carta nuevo, los planetas, que hemos traducido como pertrechar. La verdad es que a esta mecánica le dimos bastantes vueltas. Asignar, dotar, posicionar, destinar, guarnecer. Digamos que Station es mandar a gente a un sitio determinado. Es un poco jerga militar. Es jerga militar, es asignar personal a una nave de combate a un lugar. Exacto. Entonces, claro, teníamos que encontrar algo que nos funcionase tanto para un planeta como para una astronave, y al final nos acabamos decidiendo por pertrechar, que creemos que funciona bien en ambos casos. Una nota aquí que, como se podrá ver en la imagen que pongamos, la habilidad de pertrechar tiene unos numeritos y el último siempre acaba con un signo de suma. Por ejemplo, 12 más. Esto técnicamente está mal, no tiene mucho sentido en español, pero es que no teníamos espacio para poder poner n o más ni nada por el estilo. Entonces lo dejamos igual. Lo de número más, eso no es correcto en español. No. Anda. Eso se utiliza por influencia del inglés y puede que algún día se contemple con hacerlo normativo, pero es eso, extraído del inglés. Propio del español no es todavía. Fíjate. Algún día quizá. De verdad que no he pensado nunca mucho en cómo se regula en un idioma la representación numérica, que es como aparentemente lo contrario a la lingüística, pero en tanto que lo representas, pues tiene que tener también su normativa. Qué curioso. De pertrechar quiero decir una última cosa que a mucha gente quizá le parece que station, estacionar. Pero no, las palabras ya sabéis que son polisémicas, tienen más de un significado y es muy sencillo. Nosotros cogemos teléfono, oye, ¿esto qué es? Ya está, nos lo aclaran y se acabó. Pertrechar es una palabra que va durísima, yo lo sé, quizá cuesta un poquito, ¿no? Acostumbrarse, pero me gusta mucho la definición, ¿vale? Es abastecer de pertrechos. Pertrechos, si no, ponemos aquí la definición, pero es municiones, armas y demás instrumentos, máquinas, etcétera, necesarios para el uso de los soldados y defensa de las fortificaciones o de los buques de guerra. Entonces es perfecto porque, claro, están en guerra y le pone contadores de carga de, puede ser de muchas cosas, de armas, etcétera. Es fantástico. Pero sé que va dura, sé que va dura. Pero lo chulo es que no es una palabra genérica, porque una palabra genérica como los que hemos dicho antes, quizá pues, o sea, sí se usa, se puede usar en más contextos, pero aquí esta que es tan concreta también le va súper bien a lo que es el acervo de la colección y como que se recordará mucho más, creo que algo más genérico. Es decir, que me encanta pertrechar, pero guarnecer, close second, ¿eh? Guarnecer mola mucho. Esa, si vienes de jugar a D&D, juegos de rol, claro, las guarniciones de las ciudades y puestos fronterizos y demás la tienes ahí muy fresca, pero claro, tiene también la acepción de guarnición de los platos de Sí, comida y puede chocar a alguna gente también. Y por eso dijimos, venga, va, se queda aquí al margen. a mí me Claro. daba hambre, lo siento. Y encima con el chef langosta este aquí pertrechando las naves estaría simpático. Venga, pues venga, siguiente. Aviso que estoy afónica, entonces haré lo mejor ¿Ah, posible y sí? hablaré lo menos posible también, creo que es lo más fácil. Otra mecánica muy sencilla es warp, que es que tradujimos como teletransportar, porque al final es lo que se usa en este tipo de historias y es bastante directo. Sí que es verdad que alguien podría preguntar, vale, y si en el futuro sacan una habilidad o algo que se llame teleport, pues bueno, Pues te jodes. ya veremos, pero no podemos, como no podemos prever el futuro, pues cruzaremos los dedos para que eso no pase, Yo confío en que no pase. pues ya está, Isaac confía.
Ya está. Y teletransportarme muy bien para una colección de ciencia ficción. Y ya están bastantes criaturas y como por ejemplo la guía del campo estelar. Bueno, no sé si es la guía, el guía no sé de qué género es, pero como la carta guía del campo Ajá, estelar. muy bien visto. Chan, Exacto. chan, chan. Que hoy en día, Eso, hoy en eso día no ya, se eso sabe ya ya. vendrá, eso ya vendrá. Esos ángeles. Sí. Vale, chicos, luego tenemos la habilidad de Void. Y creo que Mario en Blue Sky ya nos ha dicho, ¿qué vais a hacer con Void? Y puso, ay, habéis puesto vacuo, no habéis puesto vacío, porque la habilidad de vacío ya existe. Mm. Sí, es una Es habilidad la vieja. habilidad que no hace nada, además. Ujú. No puede haber un nombre para varias habilidades, obviamente. Entonces hemos puesto vacuo, el adjetivo, pero sí que en los nombres de cartas y en los textos de ambientación hemos puesto vacío porque es lo lógico al final, es el vacío lo que estamos hablando. Pero Ujú. en la habilidad hemos hecho el adjetivo, vacuo. Y bueno, que como tiene la misma raíz, se ve la relación, entonces tampoco es que digas, uy, no tiene nada que ver la uno con la otro. Mm, Pasamos a la siguiente, que es un tipo de ficha nuevo, que es Lander, que traducimos como aterrizador. Y nada, simplemente decir que es el término que se utiliza normalmente para este tipo de dispositivos y que además tiene sentido porque al ser un artefacto lo usamos en masculino, un aterrizador, en vez de una aterrizadora. sí. Ay, Y ahora viene mi favorita. luego, tu favorita, Es que tú sabes, aquí habéis que- ganado, ¿eh? a ver, aquí tenemos una cosa, Emma, qué lástima que hoy estés afónica. A ver, Ya, Iba a ya. cantar tenemos el segador aquí en un momento. una especie de ser, ¿vale? Que es omnipotente de alguna manera, una especie de dios, bueno, que le rinden culto unos señores, ¿vale? De esta colección. Ya Los habéis visto lo monoístas. mucho que me interesa, que no me he aprendido Unos los nombres de señores, ninguno. exacto. Qué Sí, sí. barbaridad, y se la suda. Los monoístas. Ay, gracias, Ole. Hugo. Es que el menos effect no me entusiasma. Y la cosa es que se llama, Te estás vengando por lo que he dicho de Final Fantasy. Sé sincera, Sí. sé sincera. se llama Faller, pero, claro, podemos llamarlo Fallé, como en Valencia. Sí, 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 ríete. ¿Qué pasa? El Que este caluret. señor, el Caluré Fallé, en realidad no viene de fall, que es caer, ¿no? Que puede ser, pero más bien viene como de segar vidas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que segador es una palabra que ya usamos mucho en Magic, ¿no? Reaper también es segador. Entonces, segador le faltaba como un poquito de algo, pero bueno, en principio yo tenía como boceto segador. ¿Qué ocurre? Que llegué a una carta que se llama Himno del Segador. Y claro, quizá hay gente que no lo sabe, pero Himno del Segador se parece mucho a, sí, el himno de los segadores, que es una canción catalana. Habéis puesto un vídeo. Hombre, claro. Ah, es el himno de Cataluña, ¿no? Vull dir que Ay, y además, claro, justamente es el que usan los independentistas, etcétera. Entonces era como decir, de alguna manera, que los catalanes eran los monoístas y son un poco los antagonistas de la colección, ¿no? Y era como terrible. Y claro, pues el himno del segador era tan gracioso, pero es que el himno del faller era valenciano. Es que era no había manera de salvarla esta por el catalán. Països Catalans en esta colección, sí señor. No, que Baleares no estamos representados aquí, ¿eh? Falta algo, claro. Fatal, fatal. Y al final le pusimos el yermador, que Bof, Súper es chulo y armador. bof. sí, que deja yermos, Duro ¿no? como Porque una piedra, ¿eh? deja lugares sin vida totalmente, ¿no? Es increíble, la verdad. Yo lo digo mucho, pero la capacidad que tenéis para coger un par de palabrejas que ya existen y decir, bueno, ¿y si hacemos este término para esquivar una traducción que podría quedar rara? Y siempre hacéis una cosa tan guapa. Es que ya al margen de que Segador esté más manido, como decís, como pues la muerte o lo que sea, es que Yermador es que es increíble, no sé, me gusta mucho. Ay, gracias. Y que al final te va a gustar, Cristina, Ay, ya verás. no, no. ¿Qué ha Vale, pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha tocado? ahora tengo que explicar por qué detesto esta colección. Bueno, no es Venga, solo por esto, pero Cristina, desahógate.
En esta colección hay muchas razas. Entonces hay razas que no tienen género masculino ni femenino, hay otras que sí, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de traducir. ¿Qué ocurre? Que entonces hemos usado muchas palabras que no marcan género. Por ejemplo, perficiente, que yo sé que puede parecer un poco perficiente, que además queda bien porque es ciencia ficción, ¿no? Pero es para evitar usar otras. Por ejemplo, se ve más claro con el especialista en esculpir nubes, que claro, en inglés es technician, y tú podrías pensar técnico, técnica, pero no, porque no es ni mujer ni hombre y tampoco es la E. Es que no es nada, lo siento, no son nada. Es que es Artífice, así. artífice medusa. Es que sí, entonces, pues hay que buscar palabras que no marquen nada, nada, cero, que puedan valer para absolutamente todo. Y entonces eso es un trabajo que tardas mucho tiempo. Vale, tenemos unos ejemplos aquí: contendiente, terrabotanista y en la colección hay muchísimos, ¿eh? Si os fijáis, hay muchísimos, muchísimos, como ha dicho antes Emma, con guía, porque guía puede ser lo que sea. Entonces, hay muchos, muchos ejemplos así, pero tenemos que hablar de Sami. Sami es, pues, un personaje que realmente usaríamos la E, si queremos como describir cómo habla correctamente, más o menos, porque sabemos, ya tenemos un podcast sobre esto que os podéis escuchar. Debéis escuchar. Agresividad, Cristina, agresividad. Vale, vale. Que con el tiempo puede cambiar, ¿no? Ya hemos explicado las dificultades que tiene esto, cuándo se tiene que usar, cuándo no. Entonces, con Sami es un personaje que en inglés es muy claro que dice they todo el rato. Nada, como curiosidad, como sabéis en Magic, de momento no se marca la E, así que hemos hecho lo mismo, lo que hacemos siempre, buscar una palabra que sirva para todo. En este caso, en vez de usar ingeniere, en este caso hemos usado maquinista. También con su otra carta, por ejemplo, comandante en lugar de capitán. Exacto. Sí. Sí, pues lo siguiente que tenemos aquí no es exactamente un ciclo, pero hay unas cuantas cartas de naves que terminan todas en ship, en inglés, bueno, casi todas, y seguimos una estructura pues como usamos astronaves y también existe el término aeronave, pues usamos la misma forma, mantener nave al final y poner al principio algo que sirva para describirlas. Tenemos, por ejemplo, Scanship, que sería nave escáner, se podría hacer, pero claro, al dejar nave al final, pues lo retocamos un poco. En lugar de escanear, pues examina nave, combina las sílabas na y queda bien, examinave de Uthros. Otros ejemplos, GravShift, nave gravitatoria, pues Gravinave, y así unas cuantas. Hay una que es así un poco excepción, la Susurian Dirtcraft, que no utiliza ship en inglés, pero craft es un sinónimo. Hubiéramos podido usar algo por el estilo y mantener con algún elemento más nave, pero es que nave endecha, combinando con endecha, queda fetén. Esta cuando la vi fue como, ¡buah! Estupenda la traducción que han hecho. Una endecha es una canción, esto va de la facción monoísta, que tiene una temática musical, como vimos antes con el himno del Yermador, De los así segadores. que los segadores, sí, así que la endecha aquí quedaba perfecta, así que hicimos aquí un poco excepción, pero en inglés tampoco es exactamente lo mismo. Y comento yo otro último que no es que sea un ciclo, pero también son estructuras similares, que son varias cartas que acaban con makers. Entonces, por ejemplo, tenemos Patrolling Peacemaker, Patrulla Pacificadora, que es una carta de Commander, y después hay dos de la colección principal, que es Warmaker Gunship, Cañonave Combatidora, y Drix Fate Maker, Drix Destinificadora. Entonces, intentamos mantener esa terminación en Dora en todas las cartas para mantener un poco, que es una chorradita, pero bueno, para dejarlo coherente. Esta es curiosa porque siguen la misma estructura en inglés, pero son dos criaturas y una nave. No es un ciclo completo de 5 cartas, no sé, pero quisimos mantener aquí esta posible referencia. A lo mejor después en un tema de
algún artículo de diseño explican, pues esto tiene alguna relación, pero a priori parece que son cartas así sueltas, pero por si acaso lo mantuvimos igual. Y ya está. Esos son todos los términos que tenemos que comentar de la colección y detallitos así que no sean propios de ninguna Bien, carta. hurra, qué bonito, ha sido precioso. Vamos con lo gordo, que ahora llegan las Sí. cartitas. David lo que quiere son cartitas. Él lo que quiere son cartas, y si esto A mí me le da gustan las igual. cartitas. Cartas jugar, cartas girar. Vale, vamos a hablar primero de las blancas, ¿vale? Siempre vamos por colores, recordad. La primera de todas es el coordinador de la cubierta. Las blancas tienen bastante creatividad. Las blancas son quizá mis favoritas para traducir, porque se basan como en cosas que tienen que ver con la luz. Hay un montón de palabras relacionadas con la luz. Y por un lado tenemos esta compañía que llaman ellos en inglés, que es Sunstar Free Company, que como están en el espacio, yo lo he llamado tripulación libre Sol-Estrella. Y no sé, me gusta cómo ha quedado así, tripulación, etcétera, no sé. Me parece que le da más toque ciencia ficción. La siguiente que queremos comentar son dos cartas que curiosamente van seguidas una de la otra en la colección en el número de ellas, el número de carta, que son Dual Sun Adepts y Dual Sun Technique. Dual Sun es una técnica de combate de la tripulación libre Sol Estrella y las cartas van con la habilidad de dañar dos veces, así que Dual Sun, dos soles. Dos veces, dos soles, pues tiene ahí el toquecito ahí de referencia. Y esta, comentar que normalmente en Magic, cuando aparece algún nombre que en español tiene algún significado que significa alguna otra cosa que a veces funciona, otras veces no. Comentasteis alguna vez lo de Kona, que se cambió a Connie en español y en portugués. Aquí tenemos un ejemplo, el nombre de un personaje que es Ahora. Ahora Mm. sin H, claro. Y dices, bueno, pues es una palabra que existe en español, se parece también como lo de Sin Sin de Final Fantasy, y aquí aún así decidimos dejarlo sin hacer ninguna modificación porque tiene un poquito de gracia, que es la aprendiz dentro de estos personajes que intervienen aquí. Y su maestro, el profesor Iridis, le comenta debe tener paciencia ahora. Y es como, no, o sea, este personaje tiene el nombre menos adecuado para ser una persona paciente, pero bueno, y se quedó así, lo mantuvimos. Y después también para mantener el tema de la temática de los sol estrella que van por el tema de la luz, las estrellas y tal, en el texto de ambientación. Sí, en el texto de ambientación de Dual Sun Technique, la técnica de dos soles, as the sun rises, you will yet earn your second blade. Y sí, ya hacen la similitud como al igual que el sol se alza, y la siguiente parte hubiéramos podido poner algún día te ganarás tu segunda hoja perfectamente, pero para mantener el paralelismo con la temática de esta gente, usamos tarde o temprano. Tarde una parte del día, temprano pues también tiene que ver con los momentos de una jornada. Y es un detallito así en plan pincelada de esta gente. Pasamos a la siguiente, que va a ser muy rápida, que es que All Fates se tradujo como Omnidestino. Bof, Y es que me flipa Omnidestino. Me flipa. bof. Es tan top. Uf, ya está. No hay nada más que comentar. Es solo eso. No sé por qué te gusta tanto. Es muy chulo. Es que, no sé, en inglés All Fates me parece como más cutre. Claro, el prefijo omni hace que sea como más, Claro, el Omni es como que tiene más presencia que no el All Fates. Como, más cojo dos palabras que digo literario. prácticamente todos los días y ala, te Mm. digo que son muy importantes. No, omnidestino. A mí me flipa, ¿eh? Otra carta blanca que se puede comentar es una que se llama Don't Strike Vanguard en inglés,
que tradujimos como vanguardia con hacha alba, aprovechando ahí el final de la E. Entonces, en este caso, se ve a la persona que tiene puñal hacha en la mano y sí que se podría dividir, pero intentamos, a qué se refiere al arma o a lo que hace con ese arma, encontrar un sustantivo para poder formar algo que tenga más cuerpo y más gancho, digamos, y en este caso es el hacha alba, que se entiende que es un hacha del alba y también se ve porque es una carta blanca y el texto de ambientación también habla de el amanecer y el brillo, entonces cuadra muy bien y cuadra por eso, por la final que va con alba, entonces no se queda tampoco una palabra súper larga. Exactamente. Y la siguiente ya es, para que veáis cómo hay que hacer esto, ¿vale? De verdad que una carta es como, bueno, una carta, ¿no? No te va a costar. Pero cuando hay 500 así, de verdad que te cagas un poco en todo. Lo siento, David, es así. Esta de aquí, el Exosuit Savior, no tiene que marcar ningún género en nada, porque no sabemos quién es. Alguien salvó a esta persona y no sabemos nada. De nombre hemos puesto a Dalit, es un poco diferente, ¿no? A Salvador. Entonces, en el texto de ambientación cuenta, alguien a Steli me salvó justo así como en la imagen. Cada día aspiro, ya empezamos. Cada día aspiro estar a la altura de esa persona, porque no sabemos. No hay que marcar nada. Entonces, bueno, es una carta, ¿no, David? No pasa nada, ¿no? Sí, ¿qué más da que no tengan género los malditos extraterrestres? Suéltame el brazo. 500 cartas en un tiempo límite que no te puto creerías. Es que me cago en... Pero bueno, no pasa nada, todo bien. Paz y armonía. Estás disfrutona con esta colección, ¿eh? Dios. Pero mira, la siguiente carta me pone muy feliz. En esta carta pasa igual. No tenemos que marcar género porque es de la raza esta, los Asteli. Entonces, no encontraba yo aquí ninguna palabra que me convenciese. Tenemos, yo qué sé, inquisidor. Es que no había nada que no marcase género que me convenciese, de verdad. Le pregunté a Isaac y me dijo judicante. Me flipa, me encanta esta palabra. Y es juzgador culto, simplemente. El mismo significado que juzgador. Me encanta judicante. Todos hemos aprendido una palabra nueva. Es un día mejor para todo el mundo hoy. Ya está. Luego tenemos un par de cartas que, volviendo al tema de mantener las temáticas de cada facción, pues aquí tenemos Pulsar Squadron Ace y Night Luminary. Y mantuvimos la traducción directamente como estrella en lugar de as, que funciona, es como un sinónimo perfecto para este contexto, porque además estamos en el espacio exterior y con la temática de esta gente de los Sol Estrella, FETEN. Y Night Luminary, luminaria de los caballeros, en lugar de algún otro sinónimo como, no sé, ejemplar o parangón. Luminaria también tiene este sentido de una persona destacada dentro de un grupo, va relacionada con la luz y idónea para esta carta. Ya viene del inglés también ahí, no había que tocar nada, pero así se mantuvo bien. Sí, un detalle que hemos añadido una tilde a pulsar para que no se lea estrella del escuadrón pulsar, lo cual sería un poquito raro, ¿no? Pulsar es que es un término de astronomía y con esa tilde Mm, sí se tiene que dejar así, sí. Bueno, a ver, según el diccionario, ambas están aceptadas. Pulsar Las y dos están pulsar. aceptadas, sí. ¿Y significan lo mismo con y sin tilde? Sí, estrella de muy alta densidad formada exclusivamente por neutrones que gira muy rápidamente y que emite intervalos regulares y cortos radiaciones electromagnéticas muy intensas. ¿Ha quedado claro? Hoy ¿Habéis aprendemos más visto Perfecto. palabras. cuántas palabras nuevas estáis aprendiendo con esta colección? Si es lo único bueno que tiene. Bueno, tú te rompes la cabeza buscando palabras sin marca de género y así la gente aprende. Es verdad. Voy a comentar la siguiente, que es un poco chorrada, pero bueno. Hard Light Containment, que tradujimos como contención de luz férrea. No nos quedamos con luz sólida ni nada similar, porque luz férrea creo que transmite mejor este sentido, primero, de que obviamente es algo sólido
Y además, como estamos hablando de una prisión, creo que queda mejor lo de férreo. Me gusta mucho cómo suena eso. La Es un verdad. poco más figurado también, que sólido y queda bien al ser una cárcel, exacto. Y que el hecho de que la luz sea férrea suena precioso, ¿no? Es muy visual, justo. Sí, yo creo que queda bien así como barrotes, ¿sabes? Me gustaba mucho a mí. Sí. Luego tenemos unos nobles que hay en esta colección espacial que en inglés son los Cosmogrand. Y yo simplemente los he llamado cosmonobles, porque este Grant era como... no sé, yo creo que cosmonobles era mucho más fácil de entender y ya parecía suficiente ciencia ficción. Mm. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar Cosmogrands Es o que tú Cosmograndes? ¿O imagínate qué? la cosmoexcelencia, cosmoexcelentes. Es que no, es muy largo también. Es Cosmoexcelentes. que no tiene Suena a insulto. gancho. No tiene gancho Nada, para no. nada. No, Cosmonoble está muy bien. Vale, y esta la he puesto aquí por ti, David. Bueno, no en su momento, pero en la lista de cartas sí. Que a ti te gusta que hagamos pues palabras que acaben en génito. Y aquí Sí. hay un solgénito, porque ha nacido del sol. Es que me parece que queda siempre muy resultón. A ver, si hacéis otras 800, pues me cansaré. Pero de momento siempre que veo el no sé qué genito digo, anda, míralo. Y con esto acabamos las cartas blancas. Venga, ahora vamos por el mejor color, ¿no? ¿Y por qué tienen las menos cartas chulas posibles? ¡Qué guapa! Y un programa en paz. Ay. Porque mecánicamente son las mejores. Uy, Puede sí, una ser, cosa. Uf. Counter. Tenemos aquí unas cuantitas cartas azules. Empezamos por el Atomic Microsizer, que tradujimos como micronizador atómico. Que yo creo que micronizador suena como mucho a ciencia ficción. Sí, que flipas. Sí. Y creo que queda muy guay, la verdad. Y también a Mortadelo y Filemón un poquitito, sí. Que Sí, sí, Cierto. un invento del bacterio, el micronizador. sí, Sí. sí, suena muy simpático ahí también. Me gusta esta mucho. Me Mucho, gusta tío. también el texto de ambientación que diga, It's important to fold your dimensions tightly. Fold como si fuese doblar, ¿no? Como si fuese la ropa. Mm, Y en español es importante ahorrar espacio, lo cual queda mucho mejor con la imagen, en mi opinión. sí. Vale. Se viene un término, pero increíble. Increíble. En esta colección algo bueno tenía que tener. Hay, si no Mm, recuerdo mal, como una especie de tejido que hemos comentado antes y que puede teletransportarte, etcétera. Y esto es weft. Weft es una tela tejida y lo hemos llamado urdimbre. Me encanta. Es que me encanta este término. Urdimbre es el conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para formar una tela. Y este weft walking, como si estuviese caminando por el espacio, lo cual no puede ser, simplemente lo hemos llamado viajar por la urdimbre, ¿no? Por este tejido de alguna manera, como que ves en la imagen se deshace. Y hay otro tipo de cartas que también hacen referencia a esto, a descoserse por la urdimbre, y es muy interesante, la verdad que eso sí que me gusta. mm. Vale, la última azul. Tenemos un Dominus. Dominus, en otro podcast hemos comentado que había gente que pensaba que era un error en domina porque lo leían domina, pero no, esto es una palabra del latín. Entonces aquí idealmente tendría que llevar cursiva porque es una palabra extranjera, pero ya hemos explicado en varios podcasts que nosotros no nos encargamos de la maquetación de las cartas y por lo tanto rezamos muy fuerte para que esté en cursiva y a veces lo está y a veces no lo está, lloramos un poquito. Y aquí Dominus pues no está en cursiva, pero idealmente quizá debería estarlo porque está en latín y si no, quizá se puede leer Dominus. No, como es una reimpresión, igual también queda un poco raro que se le ponga la cursiva ahora. Sí, lloramos un poquito y seguimos. Pasamos al negro. Voy a empezar con la primera, que mira que le dimos vueltas. Uf, Graph Kill, que al final acabó siendo muerte gravitatoria.
Pero es que, claro, intentamos buscar una palabra que fuese una única palabra y que funcionase más o menos igual que GraphQL en inglés. Porque hay varias palabras en esa colección que empiezan por graph para hacer referencia a gravedad. Entonces, claro, digamos que una de las 50.500 opciones que barajamos era gravicidio, pero claro, técnicamente gravicidio es matar la gravedad, no matar mediante gravedad. Entonces, claro, ya no nos funcionaba y no encontramos nada que nos encajase del todo y acabamos diciendo, mira, muerte gravitatoria. Pero la verdad es que le dimos muchas vueltas a esta carta. Sí, es verdad que da rabia porque da la impresión de que tiene que haber ahí un juego de palabras, ¿no? Que está ahí. Pero no sabes cuál es, pero tiene que estar. Qué rabia. Sí. Es que es de estas cosas de, idealmente, pues habríamos encontrado algo que nos encajase mejor, pero al final también eso, lo de siempre, no tenemos todo el tiempo del mundo, hay muchas cartas que traducir, hay muchas palabras y al final que muerte gravitatoria no está mal, está perfectamente, vaya, pero A veces lo más sencillo es lo mejor. sí, totalmente. Y aquí quiero destacar en el texto de ambientación, porque alguien nos preguntó en Twitter por qué había cosas que iban en cursiva y por qué había cosas que no. En este caso hemos dejado el teorema eterno y final en redonda porque es una obra y las obras, cuando tú estás escribiendo un texto, escribes en redonda. Y cuando vas a poner el título de una obra, la pones en cursiva, el título, el título. En este caso, como ya de por sí está en cursiva el texto de ambientación en Magic, lo que hemos hecho es ponerla redonda para remarcar que es una obra. Hemos hecho como la antítesis. Tenemos ese Swarm Color, que es otra carta en la que hay que evitar marcar género, es un Eumidita, y la opción que se utilizó al final fue litante del enjambre. Litante del verbo litar, que es muy raro y atípico en español, pero significa tal cual sacrificar, así que funcionaba bien, simplemente se buscó una forma que no marcase género ante y funciona bastante bien en este caso y así evitamos cualquier tipo de referencia de género. Sí, el sufijo ante va súper bien para cuando necesitamos no marcar el género, porque eso sirve para cualquier género, como antes hemos dicho, el adjudicante, por ejemplo. Y aquí va Es que súper bien como herramienta ante para y eso. ente, el meme Sí. este de You're the real MVP, ante y ente. En esta colección sí, ¿no? A ver, la siguiente veo que referencia a Cristina, dicen aquí. Sí, claro. Es que esta carta, yo se lo dije a Isaac, yo le dije, han puesto una referencia a Tales of en Magic. Y Isaac me dijo, Cristina, solo tú y 4 gatos conocéis Tales of. Y yo, que no, que esto sí que lo es. No, en verdad no. En verdad no, pero una de sueños también vive. Entonces, este es otro cooler, igual que el anterior en inglés, es alguien que sacrifica, ¿no? Y hemos puesto Némesis, que no marca género, una vez más, perfecto. Y es Némesis de las líneas temporales. Bueno, quienes hayan jugado al Tales of Xillia 2, me vais a decir, ¿es Ludger o no es Ludger? Las dos personas Eso te iba a escribirán por decir, está Twitter. usando un plural optimista. Está usando un plural optimista. Yo es que solo jugué al 1, lo siento. Ay, pero jugó al 1, increíble. Hay gente que juega a Tales, ¿ves? Sí, alguno que otro suelto sí, pero en concreto el 2, no, con un me llegó ahí ya. Bueno, eso luego lo voy a borrar. Bueno, ahora tenemos otra referencia a otro videojuego, pero este sí que no le importa a nadie. Pero este sí que lo conocerá todo el mundo, Chris. Exacto. Es posible. Esta es una referencia a Among Us. O al menos
A mí me lo parece. Sí, 100%. Sí, Sí. 100%. Además, se ven en la imagen todos los dedos acusadores, sí, 100%. Hasta la forma así con el casco así un poco, bueno, no es exactamente lo mismo, pero también la pantalla y tal, sí. Esta carta en inglés se llama vote out y es como expulsar, ¿no? Sacar. Y a mí me parecía que la parte de votar era importante por lo que dice Emma, porque están como los dedos señalando. Entonces preferí hacerla un poquito más explícita y llamarla votar y expulsar, que es lo que haces en el juego. Y además, con las mecánicas, Con la mecánica de convocar, exacto. es fantástico. Es Sí, Claro, fantástico. sí. hacer un conjuro puede ser. Está perfecto. A mí me flipa. Sí, ahí muy bien mantenido lo de votar, no podía faltar. Y luego tenemos, muy rápidamente, en el texto de ambientación del saboteador del ocaso, hay alguien que está insultando, pues, a estos que son de las cartas blancas, ¿no? Que son los que tienen el Nubinaria, y este tipo de palabras que hacen referencia a la luz, como si fuese algo muy bueno. Y aquí le está llamando en inglés light sick, enfermos de la luz, ¿no? Digámoslo así, pero no. Mm. Y en español tenemos un insulto relacionado con la luz un poco, que es lumbreras. Y Eh, entonces creo que quedaba muy bien como reciclar ese insulto para insultar a las cartas blancas estas. Necios Sí, lumbreras. sí, a mí esta me arrancó una sonrisilla y nada más verlo de bien tirado este. Mm. Cojonuda, ¿eh? Tengo una última que en inglés es waste waker. Y en español lo hemos llamado usasobras, porque básicamente pues recicla, el bichito recicla. Vale. ¿Qué ocurre? Que hay muchas palabras inventadas en esta colección, ¿verdad? Entonces, aquí se ve muy claro que usasobras es inventado, ¿no? Son estas palabras que decimos siempre, Magic, que unen dos, pero quizá algunas no son tan obvias para algunas personas. Entonces, bueno, un poco de paciencia, es un juego inventado, hay muchas palabras inventadas y ya está. Solo hacer hincapié en eso, que si no entendéis alguna palabra y no os sale en la RAE, porque también hay muchas palabras raras en esta colección, pues quizá es inventada, no pasa nada. En inglés también se inventan muchas cosas, es un juego de fantasía. Claro, mientras sigamos las reglas de formación de palabras y que lo hagamos bien, tal y como se hace en español, no hay problema, no es que sea incorrecto, es que es exacto un mundo de fantasía y de ciencia ficción, un poco. Si Magic no deja de hacer esto en inglés, pues en el resto de idiomas es también normal, claro. Hay que hacer lo propio. Pues pasamos a las rojas. Bueno, yo quiero hacer una mención especial, ya que mencionamos antes lo de Solgénito, que repetimos esta técnica en otra carta de esta colección, que fue el Vaciogénito Susuriano. Entonces, aquí también repetimos la estrategia. Y pasamos al rojo con una carta que en inglés es Bombard y que tradujimos como cañonear. Que claro, que ¿por qué no es bombardear? Bueno, porque strafe es bombardear. Entonces, no podemos utilizar bombardear para bombard. Y además, en el texto de ambientación de esta carta, tenemos en inglés la palabra Sunstouch, recuperando justo lo que acaba de comentar Cristina de insultos para la gente de este grupo de criaturas, que tradujimos como solvécil. Me gusta mucho. Además, suena un poquito a soy imbécil también. Sí, por Sí, eso. Soy más, sí. imbécil, soy imbécil. Se te llena la boca igual. Sí. Reciben todos los insultos aquí la facción esta de los Sol Estrella. Algo tendrán para que, no sé, algo se merece Digo. ahí. Vale, pues otra carta roja, así muy rapidito, es el Devastating Onslaught, un conjuro que se tradujo como ataque devastador. Y aquí lo interesante, un detallito a notar, está en el texto de ambientación,
que en inglés usa planet squatters, es decir, como gente que llega al planeta de forma ilegal y está ahí ocupándolo, y en español usamos ocupas de planetas de ojos saltones. Y lo curioso es, bueno, que esta palabra no se había usado hasta ahora en Magic, pero en este caso es literalmente eso, y en inglés a los ocupas se les llama squatters, entonces aquí está haciendo su gran debut. Los problemas de los ocupas también llegan al espacio, gente. Imagínate. Estoy seguro que va a haber Hostia. una facción que se dedique a vender alarmas. A lo mejor son los blancos estos y por eso les tienen tanta tirria. Los cosmonobles, verás cuando llegue el día de la cosmorevolución, chaval. Fijo, fijo. Alarma de planetas. Pues mirad, otra roja que tengo yo es Full Bore. Esta me gusta mucho en inglés. Esta me encanta el título en inglés. Full Bore se ve a un calf, que son estos bichejos así rojos, grandes y fuertes, con un taladro. Bueno, tiene dos en verdad. Tiene como que sus armas son taladros, tiene como más o menos uno anexado a cada brazo. Y full bore significa a toda máquina, a toda velocidad. Pero es que bore creo que es taladrar. Espérate. Sí. Perforar, sí. Entonces es bastante gracioso. Es bastante gracioso. Ya tenemos en Magic a toda máquina, que estaría guay-ish. Entonces, pues bueno, le hemos puesto a toda potencia, ¿no? Porque los taladros tienen potencias. Pero full bore en inglés mola mucho, ¿eh? Me gusta mucho, mucho. Es muy guay. Además que Magic tiene ya mucho historial también con hacer muchos chistes con Bor. Y luego de rojas tengo aquí el Cavaron Sky Barden, que es el anticielos de Cavaron. Barden es más o menos como una especie de guardián, realmente en inglés. Es como alguien que protege, ¿no? Un guardián. Pero por las mecánicas no tenía sentido, porque tiene alcance. Lo que hace no es proteger los cielos, es al revés, te protege de los cielos. Entonces, en español, pues se llama anticielos, porque viendo las mecánicas parecía que tenía más sentido. Pasamos al Molecular Modifier, que en español tradujimos como modificador molecular. Voy a hacer un apunte de que creo que actualizaron la galería de cartas, porque esta carta, antes, el marco no era el de criatura roja ni el de carta roja, era el de artefacto, aunque no era un artefacto. Que en las versiones traducidas está bien. Y de hecho, la imagen que hay ahora de la galería de cartas en inglés se ve regular. Anda. ¿Y tienes alguna imagen de cómo estaba antes o esto es que lo has soñado y te acuerdas? Creo que tengo captura. Pásala. Creo que sí. La pasaré para ponerla. Pero bueno, lo importante aquí es que en el texto de ambientación cambia bastante el español con respecto al inglés, porque ellos utilizan splicing, que se puede utilizar tanto para genética como para soldar dos cosas juntas. Entonces, claro, let's show those bugs our own style of splicing. Bugs aquí se refieren a los humiditas que hacen ingeniería genética para modificar a sus congéneres. Y claro, en español tuvimos que ser un poco más obvios y poner modificar la genética. Mostrémosles a esos bichejos que es modificar de verdad. Entonces, modificar también se cuadraba en ambos sentidos para poder mantener este pequeño juego. Era muy Además difícil. de que lo teníamos Sí, sí. en el nombre también. Esta hacía mucha falta explicarlo así, si no es una de estas palabras que poca gente conoce en inglés, del inglés quiero decir, y seguramente causaría confusión si no lo dejaras tan claro. Claro, es que un término de genética, pero a la vez aquí hay un montón de términos, eso del espacio, de naves. Sí. Isaac, di la siguiente que te gusta. Venga, comento yo la siguiente, que es en inglés Ore Plate Pangolin, que en español tradujimos como pangolín coraza mineral.
que el nombre tampoco tiene nada especial, pero en el texto de ambientación en español reza: no era el diseño más eficiente, pero los mineros no querían separarse de Pang y el viejito. Voy a llorar. ¿Por qué no Oh. había Y yo visto quiero, esto? es que quiero mucho a Pang y el viejito. Voy a tuitearlo inmediatamente. Es fantástico, Pang y el viejito. Esto es muy buenos. ¿En inglés a ver cómo está esto? Ah, bien. En inglés es Old Pangy, Sí, bueno, bien. Graciosete. pero Pang y el viejito me gusta más que Old Pangy. Es como que quieres más a Pang y el viejito. Pues claro, coño. Vale, la siguiente es muy interesante. Es un juego, no, son 2 juegos de palabras en inglés buenísimos, buenísimos, en el texto de ambientación de Tanuk Segundo Firme, ¿vale? Hace juegos de palabras todo el rato con huesos, ¿vale? Y claro, tú aquí si no sabes estas expresiones en inglés, no entiendes qué está diciendo. Primero te dice eso, ¿no? Que son como pocos huesos. Eso quiere decir que son poca gente. Y luego dice skeleton crew. Es una expresión en inglés que quiere decir personal mínimo indispensable. O sea que son muy poca gente, ¿vale? En la tripulación. Pero, dice después, we've got plenty of spine. Spine, ¿no? Que puede ser la columna vertebral, pero Mm. que tengan spine también es que tienen fuerza de voluntad. Entonces lo que te está diciendo es que son poquísimos, poquísimos, pero que tienen mucha fuerza de voluntad. Y todo esto haciendo un juego de palabras con huesos. Oro Entonces, puro, ¿eh? esto difícil. Dime, David. No, que oro puro. Que normalmente es verdad que encontráis un juego de palabras chulo, pero encontráis luego un equivalente en español muy bueno. Pero es que este es muy jodido. Porque tienes mucho chiste Sí, sobre chiste sobre chiste, ¿eh? Este es muy jodido, pero ¿cuál es? Vamos a... No pasa nada, lo repetimos las veces que haga falta en todos los podcasts. ¿Cuál es el objetivo de este texto? Que te haga gracia. Es que te haga sonreír y digas, hostia. Entonces en español nos hemos ido de los huesos, porque los huesos no tiene como gracia para nosotros y tampoco tiene nada que ver en la imagen, ni con la raza, ni con el personaje. Así que hemos puesto, somos una tripulación pequeña, pequeña pero matona, que es más sencillo, digamos, pero al final la función es la misma, es la de, mira, pequeña pero matona, es algo que tiene un poco de gancho. Sí, Te saca yo una creo que queda sonrisilla. bastante bien. sí, demostrar que tienen arrojo, sí, es lo principal. No, pero se mantiene el significado y sigue siendo simpático y divertido, hombre. Pasamos a la siguiente. El Ichito dice, your lance or my blades, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hay un problema gordo al traducir blades en español. Normalmente pondríamos hojas, filos o algo así. Pero, por ejemplo, aquí no podemos poner espadas o tijeras, porque es que son las tijeras, o mi arma, ¿no? Queda un poco raro. Y al final simplemente he puesto tu tierra o terrajo. Se mea. No, es que Joder, es lo que está muy diría bien. alguien realmente. Está Es muy que bien. Además, con la cara del bichejo, tu tierra te rajo. Bien, 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 Pues bien, bien, toma. es que lo está objetivo amenazando. conseguido. Es que no hay más. Mira, David, la siguiente es para ti. Para mí, Sí, Ah, qué se sí. titula ilusión. Dolor por doquier. No, hombre, esperaba más que un No, es porque he cometido el error de leerlo antes de que lo dijeras, entonces no me he reído alto para no interrumpirte, pero es muy gracioso, es muy gracioso. Pero Dolor qué por doquier. falso. Está muy bien, está muy bien. Me gusta mucho la repeticioncita, me gusta mucho. Nada, simplemente eso, pues en vez de dolor para todos o dolor para todo el mundo, o yo qué sé, pues dolor por doquier, por todos lados, por todas partes, ya está. Y de verdad que suena precioso, ¿eh? Y una bonita literación, Sí, todo. sí, sí. Sí. ¿A quién no le va a gustar en un hombre de carta mágica una buena literación? El puto pulpo. Pues vamos al verde. Pasamos al mejor color de Magic. Tenemos aquí. Venga. ¿Por qué ¡Ole! tenemos que hacer polémica en cada programa, chicos? Esto no da tantas visitas luego, de Pero es que verdad. a cada uno le gusta un color distinto. Claro, Claro. es simplemente A mí diversidad el de. incoloro.
No soy como Uf. las otras chicas. Técnicamente, incoloro no es un color. Súbete las gafas, pringao. Bueno, pues tenemos aquí primera carta para comentar, Close Encounter, traducida como encuentro no cercano, es un encuentro más que cercano. Close Encounter es una expresión para cuando una persona ve de cerca un ovni, y en español no es una expresión que se utilice tanto, y al final se decidió añadir el más que porque es un juego de palabras con la imagen que se ve aquí que se están pegando a puñetazo limpio. Y fue un pequeño añadido que sí le da un toque simpático a la carta. Encuentro cercano a secas sería como, no, no sé, ni chicha ni limonada, pero con esto es más simpatiquilla. Sí, Que pienso queda igual. divertidísimo. De hecho, yo cuando la vi esta carta primero traducida, y yo hubiera dicho que en inglés se llamaría algo rollo Very Close Encounter, que digo, qué gracioso. Y luego vi que el chiste era vuestro y dije, tú, esta gente sabe. Toma. Toma. Vale, ahora tenemos que explicar una cosita. Tenemos aquí en inglés un rover. Estos bichitos son como llaman a los exploradores en otros planetas, por ejemplo, en Marte. Y en español los llaman así también rover, en la NASA, etcétera. Entonces he decidido dejarlo igual, rover. Me pone un poco triste, pero luego lo voy a enlazar con otra carta y estaréis muy felices. Sí, Ujú. se Lo viene. dejamos aquí como paréntesis, acordaos de este rover. Sí. Pasamos a la siguiente, que tiene una palabra que a mí me gusta mucho. En inglés es Harmonious Groove Strider, que de hecho Groove Strider no es la primera vez que sale en una carta de Magic. Salió ¿No? en una carta... No, salió en una carta de Compromiso Escarlata, Hostia, que es la arboleda durmiente que se transforma en el bosque andante retorcido, anda. pero realmente no tiene nada que ver una criatura con la otra. Se llama igual en inglés, pero es que, vamos, agua y aceite. Uno es Mm. un pueblo arbóreo, como maldito, y este, pues, parece más como Una, una especie un de... bicho. Lo que Sí, un técnicamente consideraríamos como un dinosaurio... bicho. Sí, 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 de chill. Cristina tuvo la idea de traducirlo como bosquérrido y me gusta mucho bosquérrido, la verdad. Creo que queda Ujú. muy bien. Cojonuda. Pasamos a otro que es otro de dar volteretas, que es el Ice Steel Explorer, que en español se tradujo como escultista de arrastres glaciares. Que claro, aquí yo me acuerdo de estar dándole vueltas. Primero, obviamente no podíamos poner explorador ni exploradora, porque mm, raza alienígena a género, Bicho, 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 bicho. Ni te lo ocurres, un bicho. bicho. Entonces, buscar una palabra que no tenga marca de género. Vale, pero es que además, Ice Steel, que en inglés es muy cortito, Mm. era como, vale, pero es que esto, es que no hay forma de cortarlo para que Claro. tenga sentido en español. Suerte que yo creo que se lee bastante bien el nombre, escultista de arrastres glaciares. Eso te iba a decir que solo tener tres símbolos de mana en el coste ayuda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya, siguiendo con este tema, para rematarlo, que es que a mí esto ya, de hecho, las notas que tengo es triple salto mortal con tirabuzón y caes de pie. Porque en inglés es Melt Strider Eulogist. Y en español se tradujo como panegirista derretidante. Buf. Mm. Que además, panegirista me flipa. Ujú. Es una palabra que suena ¿Os lo habéis genial. sacado del sombrero o ya existe como quien hace un No, no. panegírico? Orador que pronuncia el Existe. panegírico. Panegirista, precioso. Qué idioma Es más bonito fantástico. tenemos, macho. Qué idioma más bonito. Y después se suma el derretidante, que lo voy a lanzar Mm. ya con la última carta que tenemos verde por comentar, Ujú. que es el Thawbringer, que se tradujo como deshielante. Eran dos Mm. conceptos que eran más o menos similares, porque en inglés tienen por un lado el Melt Strider y el Thawbringer, pero ambos tratan de estos
eumiditas que van a derretir su planeta. Entonces tuvimos que buscar otra opción que también cuadrase y con un significado más o menos parecido, y el Thorbringer se tradujo como deshielante. Y así tienen que ver y es fantástico. Sí, Claro, gracias al sufijo ante. es que ante Nuestro My nuevo Beloved. Dios. Sí, sí. Sí, esto. Sueños húmedos con el sufijo ante. Totalmente. Vale, vamos con las cartas multicolor. Uy, Venga. Ay, Emma. lo siento, lo siento. Pobrecita mía, no, she's trying. Está intentando muy fuerte y la queremos La por primera ello. carta es una que se llama en inglés Genemorph Imago y la tradujimos como Imago Gen Mutador. Imago se queda igual, no porque sea un error, sino porque es el estado final o adulto en la metamorfosis de los insectos. Esto lo podéis buscar en la RAE, acabo de leer la definición de la RAE. Entonces se queda así y no es, lo siento, y no es que sea un error. Y aparte de eso, yo, ya que estamos con el Imago, os recomiendo que leáis Octavia Butler porque tiene una serie de libros durísimo. El último se Vale. llama Imago. Pasamos a uno que es para los oldies, seguramente habrán pillado la referencia, que es el Cosmogoyf. El texto de ambientación dice: Alert Cosmogoyf. Recommended action, run. PSS Eric's Shipboard Computer Final Transmission. Claro, esto es una referencia clarísima al texto de ambientación del Lurgoyf que dice Ach Hans Run, it's the ¡It's Lurgoyf. Lurgoyf! Que es de los textos de ambientación probablemente más míticos y emblemáticos del Magic. Sí, que además está muy guay porque luego hicieron cartas para Hans y para... ¿Quién es la otra persona que habla? ¿Safi o algo así? Safi Sí. Eriksdotter. Safi Eriksdotter, es verdad, Correcto. Safi Eriksdotter. Y claro, aquí hay un pequeño problema, y es que run en inglés es más genérico que en español. Es decir, run no solo significa corre, sino que tiene ese significado de huir. Claro, en nuestro caso, el texto original del Lurgoyf es Ach, corre Hans, es el Lurgoyf. Aquí no tenía mucho sentido mantener el corre, porque la imagen es de un monstruo hecho como de nebulosa, y de hecho dicen que es la última transmisión de la computadora a bordo SPGRX. Entonces, claro, si damos por hecho que están en el espacio, tú en el espacio no corres. Entonces lo cambiamos a huir. Alerta Cosmogoyf, acción recomendada, huir. Y pregunta, ¿no considerasteis mantener el correr porque aunque tenga menos sentido, mantiene más la referencia al chiste original? No. ¿No? Es que yo creo que la disonancia que produce el correr ahí, Ujú. yo creo que prefiero perder la referencia y no hacer que el texto sea disonante. Claro, y que funcione por sí mismo mejor, ¿verdad? Es que Sí. es terrible. O sea, tú Ujú. estás en una nave, estás a bordo de una nave y el aviso de la nave no puede ser corre. ¿Corre a dónde? Estás dentro de la nave. Te va a matar un ser espacial. Y una cosilla también que me gusta del texto de ambientación, el nombre de la computadora de a bordo, la SGP Erix con tilde, no Erix, que se pilla un poco mejor ahí el guiño del nombre con la pronunciación original. Ujú. Vale, tenemos aquí una criatura legendaria que, ¿cómo pronunciamos esto? Menón. Sí. Bueno, Bueno, la cosa es que tenemos el problema de siempre con esta colección, el género. No hay que marcar, entonces no podemos ponerle ni exiliado, ni exiliada, ni nada parecido que marque, porque en inglés es exile. Entonces, simplemente hemos añadido paria, es menón, paria de Uthros, porque así no marca, paria sirve para todo. Sobre este nombre de Menón está la curiosidad también de que el Roy Graham, que es el story lead de Wizards, contó por Blue Sky, lo he visto justo antes de empezar a grabar, que sí. él se había inventado el nombre por completo. Dijo, bueno, lo llamo Menón cuando diseñaron la carta y ya alguien lo cambiará. Y de pronto la carta se imprimió y dijo, pues ole. Ah, wow. Sí.
Así se ha quedado. Pasamos a uno que, personalmente, ahora es cuando lo menciono, una de las mejores cartas de la colección, si me lo preguntan. Cualquier carta que ponga muele va a ser buena. Mira, Si de además verdad, ¿eh? es porque muele una cantidad de cartas igual a tu total de vidas, pues te haces un mazo de ganar vidas y encima mueles al otro. Y si encima de todo esto resulta que Cristina, en vez de anomalía espacio-temporal a esta carta, por una equivocación, la llama Ave María espacio-temporal, ¿Cómo? Oye, funciona. Ay, no. entonces ya es como, vale, pues ya está, ya está. Ave María espacio-temporal, Claro. Te quedas sin cartas y pues tienes que rezarle a la Virgen exacto. para O sea ser que de... eso ha estado ya en algún momento escrito en el file como Ave María espacio-temporal. Creo que no, pero en el chat sí, ¿no? O en el Exacto. correo, Seguro. o algo Sí, así. en algún sitio estuvo escrito Ave María espacio-temporal. Pero no en las Vivimos, cartas, de verdad, creo. No, en las cartas no. Espero. Pero vivimos se en la peor quedará así timeline. para Esto se podría haber siempre. llamado. Qué lástima. Esta es la que está rezando Ave Marías para que el otro no la tenga en la mano, que no la robe, que no la robe. Exacto. Efectivamente. Pues hasta aquí la anécdota de Space Time Anomaly. Ave María espacio-temporal para los amigos, anomalía espacio-temporal para los que no. Otra carta que tenemos por aquí es la nave Hearthhell, en español Hogar Mazón. Buf. Hearth Mm. aquí se hicieron una muy buena esta, me encantó verlo. Hearth de la lumbre, el lar, y Hall es es un casco, pero también armazón es un sinónimo. Si combinan las sílabas hogar y mazón, perfecto. Esta me encantó en cuanto la vi. Muy buena. Esta carta, volviendo a lo del Star Realms, la ilustración es que bien podría haber salido de los bichos verdes del Star Realms. O sea, es el mismo tipo de Sí, es bichejo verde moco volador. bastante parecidilla, sí. Mm. Que tiene sentido también todo esto que decimos, porque el Star Realms es un juego que estuvo diseñado por pros de Robert Magic, Daugherty. Robert Daugherty, puede efectivamente. ser. Sí, el del Avalanche Riders. No me acuerdo cómo se llama el hombre, pero bueno, el que sale en la carta Avalanche Riders. He de decir que estoy bastante contento también con que esta carta tiene 4 bolitas de mana, ergo más difícil para que cuadre bien de tamaño y que quedó bastante bien. Sí. Sí, perfecto. ¿Os acordáis de una carta antes que hemos llamado Rover? Porque son Sí. estas maquinitas que exploran los planetas. Aquí tenemos el compañero de Cromo, que es un perrito que se llama Rover. Resulta que Rover es un nombre común de perro en Estados Unidos. Entonces se llama Rover igual que los bichitos estos que exploran el espacio. Pero, no sé, a mí me parece que en los países de habla hispana, Rover no es el nombre más común para un perro. Quizá No. Bob, quizá, no sé, ¿qué le pondríais a un perro vosotros? Como nombre común de perro, pues Agen. aquí hemos puesto Firulais. Sí, nombre muy común de perro, lo sabe todo el mundo. Firulais es además como un medio meme en internet de cuando alguien llama a un perro de manera afectiva, no despectiva. Entonces es como que es un buen perro, es un buen Firulais. Yo lo que quiero comentar, que es una de estas cosas que me encanta, es ¿de dónde viene Firulais? ¿De ¿De dónde dónde creéis viene que viene Firulais? Firulais? Ni Viene idea. del inglés Ah, Free of Lies, Firulais. sin Ah, Pero, pulgas. ¡anda! Ostras, Sea of Lies. Y ahí tienes Firulais. ¡Anda! Porque madre Tú, no mía. pero. tiene pulgas. ¿Y cómo cojones sabes esto? Hombre, hombre. ¡Qué barbaridad, tú! Firulais, el mejor. La etimología la podéis consultar en el diccionario, donde efectivamente viene que probablemente de Free of Lies, libre de piojos.
fuerte. Un nombre con el que tuvimos ciertos problemas de espacio fue el de Dawnshire Sunstar Dreadnought, que en español se quedó como Señor del Alba Nao de Sol Estrella. Oh, qué gusto, qué Que gusto. Nao es fuerte, queda súper bien. Que claro, supuestamente Dreadnought es destructor y no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero tú has visto el espacio, nene. Que vale, que solo hay una bolita. Solo hay una bolita de maná. Pero es que Dawnshire, Señor del Alba, pues es más largo. Sunstar también es más corto que Sol Estrella. Entonces, aquí había que recortar. Y Nao queda niquelado. Queda cojonudo. Sí. A mí me encantó verlo, no sé, no es una palabra que te reconocía de hace un montón de años y esto lo desenterró como, ostra, qué bien queda aquí. Además, es una embarcación antigua, según la definición, va de Sí. perlas. Ujú. Y el último artefacto que tenemos es un favorito de. Es por el texto de ambientación, no por el nombre de la carta. La carta es el Nutrient Block, bloque de nutrientes. Y el texto de ambientación dice: What flavor do you want, Sammy? Bland, dense or vanilla? Y claro, aquí tú puedes pensar, bueno, pues vainilla. Pero no, en este contexto, vanilla se refiere a, pues, normal y corriente, que ni fu ni fa. Entonces, ¿qué sabor quieres, Sammy? ¿Soso, intenso o normal? Este vanilla, en Magic, mucha gente lo dice, incluso en español. Una carta vainilla. Las criaturas sin habilidades. Una pregunta, que yo esto sí que no lo sé. ¿Y las French Vanilla? ¿Son vainilla francesa? Vainilla francesa, no, no, ahí sí que me has pillado. Esas, no No sé, sé cómo. es una de dos. O bien son las que son casi vanilla, es decir, un 3-3 vuela, o las que son vanilla una vez han entrado al campo de batalla, rollo el Flankton Cabu, por ejemplo. Una de Sí, esas dos a ver, es French Vanilla, pero no recuerdo cuál. French Vanilla son So- las que tienen solo eso, vuela, arrolla habili- o cosas así. habilidades de palabra clave. Ujú. Exacto. Entonces, claro, en español, si para vanilla tú dices vainilla, para French Vanilla dices vainilla francesa. Efectivamente. Sí. A partir de ahora No. sí. Sí, sí, Dices sí. francesa vainilla. Ah, es verdad, es verdad. Esta carta es un poco francesa vanilla. Y a ver qué te Bueno, dicen en la presentación. Por mi experiencia jugando en distintos sitios de España, es que no le he escuchado a nadie utilizar esa expresión. No, que va. Lo de no. vanilla sí, No, pero el resto ya es un vainilla poco. sí, pero lo de las French Vanilla que no lo había oído. O sea, que la llamen así en España de alguna forma. No. Sí, de hecho en inglés no se usa tanto. Yo creo que es un término más de los propios diseñadores del De juego cuando hablan de diseño. cartas Quizá. que de la player base. Vamos y acabamos ya con las tierras. Cavaron Memorial World, Cavaron Mundo Destruido, que puede parecer un poco raro porque está lo de Memorial aquí. Pero claro, Memorial, que se podría traducir o como monumento, como conmemorativo, si es un adjetivo, en este contexto no tendría mucho sentido, pero por ejemplo tenemos el Memorial Day en Estados Unidos, que se traduce como Día de los Caídos. Entonces, realmente aquí este Memorial World está hablando de este planeta en el que es el originario de los Cavs y que acabó destruido. Entonces, mundo destruido, y hay otras cartas que hablan de Memorial que en español lo que hicimos fue ponerlo como el destruido. Ujú. Y esto tiene que ver también relacionado con cómo llaman los Cav a su planeta, Cavaron. Y tenemos unos textos de ambientación donde en inglés se utilizan tres términos distintos, que son Cavaron Before, Cavaron That Is y Cavaron Tomorrow. Que nosotros en español todo esto lo tradujimos de manera que yo creo que queda mejor en español porque queda más coherente, porque es Cavaron de antes, Cavaron de ahora y Cavaron de mañana.
Entonces podemos leer, por ejemplo, en el texto de ambientación de la Torre de... que dice, en inglés dice, Thus, the shattered half of the planet was named Cavaron that is, and the capital was moved to Cavaron before. Y en español dice, y así la mitad destruida del planeta se llamó Cavaron de ahora y la capital se trasladó a Cavaron de antes. Y después, en el texto de ambientación de la carta que comentamos al principio del podcast, las relaciones diplomáticas, dice, no nos rendiremos hasta que los humiditas renuncien a nuestro Cavaron de mañana. A mí me llama mucho la atención el tema de los Cav, porque son los Cabu y tienen el subtipo Cabu, porque en realidad los únicos Cabu que hay en el multiverso son de Dominaria y son una raza creada en la propia Dominaria. Entonces, ¿cómo han llegado los Cabu con otro nombre hasta aquí? Pues imagino que igual que los fragmentados y los Eldrazi, pero me hace mucha gracia y me es muy curioso la confluencia de razas raras que ha aparecido aquí en el Confín, que, no sé, mola bastante. David, ¿tú te has Yo, leído toda la historia de esta colección? no, me la dejé un poquito a medias porque se me está haciendo un poquito densa, porque era un inglés de ciencia ficción un poquito más técnico del que estoy acostumbrado, y la dejé a medias, me la tengo que leer. Mm. O sea, lo que he leído, eso sí, me está pareciendo fácil la mejor historia que se ha publicado en Magic desde, no sé, muchísimo tiempo. O sea, me parece de una calidad literaria muy buena, ¿eh? Hay mucha gente que lo está lavando. Es increíble. Bueno, pues acabamos de comentar las cartas. Podemos comentar qué nos gusta de esta colección, cartitas, traducciones, cositas, ¿no? A mí los traductores me gustan. Les daría un besito a todos. Oh, Ah, Cute. yo ya lo he dicho, a mí lo de Yermador me parece lo mejor. Es que a mí, yo soy un sucker por las palabras cortas con toquecito siniestro que se hacen, por ejemplo, lo de llamar doquier a algo, o lo de Yermador, o lo que hablábamos en la colección de Tarkir, ¿cómo se llama? Acrisolar. Uf, Sí. qué bonito. Uf, qué bonito, el puto Hugo, ¿cómo sabe? es que Hugo sabe mucho. Sabe cosas. Hay un juego de mesa, voy a hacer un poco de publicidad aquí, que se llama Flamecraft y bueno, vienen ideas de por ahí. No digo más, pero Sí. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que me voy a quedar. No lo voy a decir porque alguien cogerá Firulais porque es fantástico y es probablemente la mejor carta de la colección porque es The Goodest Boy. Oh. Entonces me voy a quedar con Omnidestino Mm. como concepto, que me flipa, y con el Bosquérrido, que también me gusta bastante muy chulo Buscarrido, sí. cómo funcionan. Yo voy a hacer aquí mención al amedrentador del Terrapacto y su sencillo texto de ambientación, Tu tierra o terrajo. Es directo y te arranca la sonrisa u otra cosa. Totalmente. A mí me gusta mucho la nave, Señor del Alba, Nao de Sol Estrella. Está guay. Pero también quiero hacer hincapié en el nombre de uno de los mazos de Commander. Hay dos. Uno se llama Moldeador de Mundos, hasta ahí bien. Y el otro se llama La Inteligencia Contraataca. Y la Inteligencia Contraataca me gusta bastante. Es Muy fan. Counterintelligence en inglés. Ese me gusta bastante. Pero para mí gana la Némesis de las líneas temporales porque es referencia a Tolkien. Ya está, no hay Pero más. Cristina, la Ave María. ¡La Ave Es que yo no. María! ¿En qué momento lo puse? No me acuerdo. No lo sé. Es un momento de iluminación, pero luego te curaste. Es que Ave María espacio-temporal es magia, ¿eh? Es magia eso. Es como lumbreras, solvécil. Es para llamarme así, ¿eh? Bueno, pues a mí me gusta mucho el tratamiento que han hecho de invitados especiales, que han hecho un tratamiento como inspirado en portadas de libros de fantasía y ciencia ficción antiguos, como por ejemplo la Robe of Stars o el Nexus of Fate,
Me gusta mucho este rollo. Lo único malo es que solo estarán en inglés. Ojalá estuvieran en castellano, sí, porque sería muy chulo. La verdad es que sí. Lástima. ¿Y a ti, David? Yo lo que he dicho, yo Yermador me vuelve Es absolutamente verdad, lo has loquete. dicho. Me gusta mucho como traducción. Y ¿sabes cuál me encanta también? Y me parece divertidísima y buenísima. Dolor por doquier, tío. Qué buena es, madre mía. Es buena, ¿eh? Más te valía. Fan. En fin. Pues nada, familia, esto es todo por hoy, yo creo. Que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Ha sido un podcast bastante interesante, la verdad. A mí esta colección me gusta mucho. Y es cierto lo que decías, que tiene tantos términos y tantas cosas. Al final es tocar una serie de campos semánticos a los que Magic no está tampoco muy acostumbrado. Así que guay que haya tantas cositas que comentar. Me lo he pasado muy bien. Yo antes de despedir, que me acabo de acordar ahora, hace un tiempo hubo un evento que se llama The Holidays en el que alguien desconocido, un anónimo, nos mencionó y nos recomendó. Así que gracias, héroe anónimo, te queremos, sigue escuchándonos y sigue recomendándonos. Amén. Sí, Sobre Es todo la verdad. segunda, ¿eh? Escucharnos también, pero bueno, recomienda mucho. Sé muy pesado, héroe anónimo. Y también, que no se me olvide, muchas gracias por todo el apoyo con los vídeos de Final Fantasy. Algunos También. sí, que lo han petado, ¿eh? Sí, nada, está genial. La verdad es que nos escucha gente muy bonita y si queréis demostrarnos que sois gente muy bonita, lo tenéis tan fácil como suscribiros, darle a like, compartirlo con vuestros amigos y comentad vuestro nombre, vuestro número de tarjeta bancaria, la fecha de caducidad y los 3 numeritos divertidos que aparecen detrás. Y hasta entonces, pues nada, un besito y nos seguiremos leyendo por ahí. Hasta la próxima. adeu, Agur. adeu. Chao.